¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches, 21:04. Esta es la información del ministro Julio Mazzoleni. Acaba de producirse este dato, informe sobre el COVID-19. Procesamos 24 muestras, todas ellas negativas. El total de casos confirmados se mantiene en 11, con 7 pacientes en sus casas y 4 internados. Es la información de último momento en nuestro país sobre la pandemia que afecta al mundo entero, el COVID-19. Así que, bueno, la noticia, entre comillas, es buena porque no hay aumento de casos y se detalla ya cómo se está distribuyendo la gente. 7 personas están guardando atención en sus domicilios, que es lo que se prescribe para casos que no requieran mayores atenciones, y hay 4 que sí están en internación, usando camas de terapia. Así es la situación. Bueno, obviamente nosotros vamos a mantener el ritmo informativo sobre esta situación, estimados amigos, con nuestra querida amiga y panelista ya permanente, Mariana Ladaga. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Enrique? Y bueno, no sé, hasta que estemos con coronavirus vas a estar acá, lo siento. Sí, voy a pedir un plus por insalubridad mental para aguantarte todos los días. Dios mío, viceversa. Y vamos juntos. Ya está, ya. No, es un placer, siempre es un placer compartir esta mesa. Gracias, Mariana. Y nuestra compañera Alicia Bernal, que ustedes saben está en el área económica del Grupo AEC y tiene, digamos, el desglose, el detalle de todas las medidas que anunció hoy el presidente de la República. Hola, Ali, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? Buenas noches, Enrique, Mariana, un gusto. Sí, la verdad que bastante tiempo, Enrique. Tiempo sí. Ya. Y tenemos varias novedades que compartir en cuanto a medidas en el ámbito económico que van a estar acompañando en esta crisis. Y se presentó, por ejemplo, ya se venía hablando desde ayer con un consenso de ministros y exministros sobre una ley de contingencia y emergencia. Eso es lo que nos va a contar después bien detalladamente, porque tenemos así alguna idea, sí. Pero vos vas a entrarnos en detalles. Sí, también hay algunas medidas fiscales nuevas que vamos a estar también. Bueno, mirando. Y quiero contarles, estimados amigos, que ahora mismo la temperatura en Asunción está en 26 grados, hay precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Esto va a continuar durante la madrugada y durante la mañana de mañana. Atiendan bien que la temperatura máxima que está pronosticada para mañana, a la mañana, no estamos todavía entrando a la tarde, es 26 grados. Y teóricamente esto puede llegar a 29. El viernes se normaliza la situación y sábado y domingo ya con un retorno del calor, pero ya más moderado, porque hay que recordar que el día sábado empieza el otoño y el día domingo se cambia la hora. Se van a quedar una hora más en sus casas. Nos vamos a quedar una hora más en nuestras casas. O sea, nos vamos a seguir quedando una hora más en nuestras casas. Pedro, vos me indicás con quién empezamos. Mariana Ladaga, saliste sorteada ahí en producción. Bueno, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Es la pregunta. Probablemente lo que más golpea a la gente es el tema de quedarse sin trabajo y la posibilidad de acceder a por lo menos algo que palie la situación en la casa en cuanto a lo que es alimentación y compañía, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es muy importante que el gobierno se puso de acuerdo, varias instituciones se reunieron hoy y definieron cómo se van a hacer la distribución de los kits que tienen previsto en principio para 20.000 personas de distintas partes del país a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, y por el otro lado el INDI está entregando 7.000 kits a comunidades indígenas. Tenemos una placa que preparamos en producción para presentar estas medidas y la forma, lo que contienen los kits y compañía, información que hoy daban a conocer en conferencia de prensa. Y es muy importante esto porque también las personas que se están quedando sin empleo y que vayan al Ministerio del Trabajo a denunciarlo, también pueden recibir estos kits. Ya hay de este grupo de personas que fueron despedidas, 300 que están registradas en el Ministerio del Trabajo y que van a ser beneficiadas con estos kits. Estamos hablando de estas, sí, estas son las medidas económicas en realidad, las que tenemos en la
placa nosotros estábamos hablando de la distribución de los kits alimentarios. Acá está. En realidad. Y No, estas son indicaciones para quedarnos que en vamos casa, a- que después vamos- yo les voy a preguntar un par de cosas sobre eso. Por Sí, ejemplo, espera. si realmente desinfectan los zapatos antes de entrar a la casa. No, vos sabés que no, pero voy a asumir yo desde hoy eso. Vos sabés que yo dije en casa, voy a comprar un zapatero para poner en la puerta. Y todavía no cumplí mi cometido. compromiso. Mañana voy a buscar un zapatero y voy a poner en la puerta porque no voy a meter más los Porque la zapatos. indicación es que cuando uno llega a su casa tiene que sacarse los zapatos, sacarse la ropa al ingresar, sacarse la ropa, dejarla en un lugar, lavar esa ropa a 60 grados de agua caliente como mínimo, desinfectar los zapatos, lavarse las manos y sin tocar absolutamente nada ni saludarle a nadie, ir directamente al baño a higienizarse, ducharse inclusive, la recomendación. Y después sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, mamá? Pero ¿Cómo entonces, andas? hay un El beso problema al marido y geográfico. compañía, todo eso tiene que ser después de la higienización Me correspondiente. encanta tu fórmula, solamente que tu fórmula requiere que convirtamos nuestras casas en unas naves espaciales Sí. donde el baño está en la puerta. Claro, porque Entonces, de hecho, fíjate Sí, que la aparte que tenés recomendación es, vos tenés que limpiar todos los días tu casa y después pasarle una solución con lavandina, que no se llama técnicamente lavandina, pero digámosle Sí. lavandina, a los picaportes, las puertas de las casas, las mesas de uso común, los escritorios, si tenés la mesita de luz de la pieza, todo tiene que ser pasado con lavandina por lo menos una vez al día. Y después entonces podemos hablar de Y lugares ahora donde yo te se hago puede la tocar pregunta. y compañía, además de todo lo demás de la higienización personal. En primer lugar, yo por ejemplo no traje alcohol para poner acá en Por este ejemplo, video. Por sí. ejemplo. Y eso mañana ya no va a ocurrir. Voy a venir con mi botella de alcohol y mi... Bueno. Lo segundo, vos haces... ¿Qué cosa? ¿Todo lo que te estoy diciendo? Ajá. No. Ah, bueno. Ese es el punto. Ahora, ¿hasta dónde vamos a poder cumplir esto? Vi en un video de un documental que se había hecho en China, que al llegar a los supermercados, cada persona pasaba por un lugar donde había un alcohol en gel en la pared y le pasaba alcohol en gel a los manubrios de los carritos. Se está haciendo acá en la- Y después, sí, se está haciendo en algunos, porque a donde yo fui en estos últimos días, por lo menos no voy a había dar todavía nombre. ese alcohol en Yo voy gel. a dar nombre porque yo creo que hay que... el nombre, estimado mío, tiene que servir de premio Hay o que de valorar. castigo. Ujú. Y hay que valorar. Yo, en Mundimar se está haciendo eso. Te vas a ¿Abrazo? Mundimar y viene el chico que está ahí y te pasa el alcohol en gel al manubrio del carrito. Y Pueblazo también del Abasto Norte. el de Abasto Norte. Sí, sí. Bueno, eso es muy importante. Esa es Podés una de decir el las nombre al que vos te vas para que no se... A donde yo me suelo ir, hoy pasó lo siguiente. Había militares en la puerta controlando que no haya aglomeración adentro del supermercado. Entonces había una fila de más de 20 personas afuera esperando entrar. O sea, la aglomeración En la interna puerta. se traspasó a la Afuera, calle, ¿verdad? claro. Que es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado también con que no pasen esas cosas. Es que la cuestión es, yo sinceramente sobre el punto, Mariana, que estás planteando, que me parece súper interesante, es, acá no se trata, estimado amigo, de militarizar nuestra vida, no es ese el punto es que tengamos la racionalidad nosotros, pero también la gente de los supermercados. Si vos ves que una persona viene sola, pues entra. Simple. Y si viene en familia, le decís, señores, por favor, entra una sola persona. Pero si vos ves que una persona viene sola, ¿qué tenés que hacerle esperar afuera? ¿Qué tenés que hacerle esperar afuera? Bueno, después además, bueno, yo estoy 100% de acuerdo contigo, ¿verdad? A mí también, yo te escuchaba ayer decir eso y yo comparto plenamente. Para mí los militares en la calle, pues tenemos fronteras secas que no se pueden No. controlar, pero ellos están en la calle controlando supermercados. Mm. Me parece que no es necesario. Que aumenta más la preocupación, el temor de la gente, inclusive. Y recuerda ciertos tiempos que en algunos países aún no se han olvidado, como en las épocas de las dictaduras, por ejemplo, de lo cual el gobierno intenta apartarse, pero al final saca a los militares a la calle. Pero volvamos a la cuestión de las casas. Hay unas recomendaciones también, que era la placa que habíamos mostrado recién, A ver, que vos son parece muy que- interesantes porque son recomendaciones del Ministerio de Salud. Pero la de las recomendaciones. Sí, porque también hay un protocolo que se debe cumplir dentro de la casa si hay personas que tienen sospecha de tener coronavirus o que están padeciendo coronavirus. Ahí está. Las recomendaciones son aislar al paciente en una habitación y que esa habitación sea aislada, pero ventilada,
pero esa ventilación no tiene que ser hacia el interior de la casa, sino al patio o hacia la calle. Que el paciente utilice un baño propio, que no sea utilizado por otros miembros de la casa, que haya una sola persona designada dentro de la familia o la casa para cuidar a ese enfermo, que esa persona use mascarilla y guantes, que no se compartan utensilios con el paciente y que el lavado de ropa, sábanas, toallas, etcétera, del paciente sea frecuente y que se haga con una temperatura de 60-90 grados y con jabón o detergente. Ahora, la pregunta que yo hacía en estos días es: ¿en cuántas casas hay 2 baños y en cuántas casas tienen el privilegio de tener una habitación en la cual se pueda alojar el paciente y que no tenga contacto con el resto de la familia? Es un número muy minoritario, ¿verdad? El que tiene habitaciones con, digamos, con baño privado. Obviamente los caserones de la Avenida España tienen a lo mejor 7, 8 baños, ¿verdad? Pero, digamos, un departamento normal tiene 2 baños. Hay departamentos de un solo baño. Hay, creo yo, en la enorme cantidad de gente que vive, por ejemplo, en asentamientos y compañía. En inquilinatos. O en inquilinatos, 0 baños. En los inquilinatos, por ejemplo, hay 7 piezas, se paga por pieza y el baño es uno, público. O sea, para los 7 visitantes o los 7 inquilinos. O las familias que viven entre 5 en una sola habitación. Entonces, acá, este tipo, voy a hacer una crítica. Sí. Y estimados amigos, yo no les advierto bien ya para todo lo que quieran. Les voy a decir una cosa, y yo sé que hay mucha gente que no le importa, no me importa, pero yo lo digo para dejar clara mi posición. Yo no voy a renunciar, estimados amigos, ni un segundo al derecho a la crítica que tenemos los ciudadanos paraguayos. Olvídense de eso, no va a pasar eso conmigo. Entre paréntesis, porque mi tarea también es reafirmar aquí la vigencia de la Constitución en este periodo de estrés supremo institucional. Entonces, yo la crítica la voy a seguir haciendo. Y este listado, estimados amigos, no es real. Lo hizo un señorito bien, o una señorita bien, de esas que estudian arquitectura en la facultad, y que le dijeron: che, estás al pedo, hace pues algo. Y entonces ella pensó en la casa que hizo para su clienta número no sé cuánto, que tiene 4 habitaciones, 2 con baño privado en suite, etcétera. Entonces, esto, estimados amigos, baño propio, no utilizado por otro, es solamente en la cabeza de estudiantes de arquitectura de clase alta del Paraguay. Esas son las recomendaciones internacionales, y Enrique, te cuento. Inclusive uno empieza a buscar en internet y encuentra la recomendación de que la persona aislada en la habitación pueda comunicarse con la familia a través de teléfono celular para no tener un contacto directo. Bueno, ahora, mayormente en nuestras casas sí hay muchos teléfonos celulares de la clase media, bien acomodada para arriba, pero de la clase media para abajo también el teléfono celular es una cuestión que la utiliza toda la familia. O sea, hay muchas recomendaciones que a nivel internacional están en vigencia, son posibles, pero que en nuestro país del tercer mundo, en Argentina, en Brasil, en países subdesarrollados, no son posibles. Yo reclamo una cosa, Ali, vos cortás nomás, ya sabés que nosotros ya sabés que acá somos los dos, somos micrófonos ya, así que vos tenés que interrumpir nomás Yo quiero decir una cosa, porque quiero... O sea, es lo que yo te decía sobre la persona que hace este diseño, es que no hay criterio de adaptación, ¿entendés? Entonces le mandan la receta, ¿ves? Y entonces vos decís: ah, mira vos, esto es en Iowa, Estados Unidos. Ah, mira vos, bueno, señores del Ministerio de Salud, porque esto fuente del Ministerio de Salud, señores del Ministerio de Salud, le dicen por favor a su arquitecto, que se deje de joder y que Paraguay no es Iowa y que tiene que adaptar las recomendaciones. Entonces, que explique el señor arquitecto, para eso se le paga, cómo es el baño propio en un inquilinato. ¿Me explica? Por favor, señores del Ministerio de Salud, cómo hacemos el baño propio en un inquilinato. O cómo es el aislamiento de un paciente en una habitación donde viven 6 personas y comparten las 6 personas 1 o 2 camas. La ventilación también. Y la ventilación, ¿cómo se hace? ¿Vos podés ponerme eso que me estás diciendo, Pedro, en imagen para chequear nomás? No, yo sé. Bueno, porque lo que vamos a mostrar enseguida, Mariana, con respecto a lo que está diciendo y con respecto a estas recomendaciones,
Yo tenía un compañero que se llama Clary Arias, estimados amigos, y que tenía una frase que yo siempre le copio y no voy a dejar de copiarle nunca, pero cito fuente para que no me diga que soy ladrón de ideas. Hay gente en el Estado que vive en una nube de pedo. Así de simple, nube de pedo, ¿sabes? Cuando estás haciendo disparates. Entonces, la pregunta es, vamos a mostrar ahora enseguida las casas que entrega el gobierno. Y está muy bien que las entregue, pero para que vean nomás que el que hizo estas recomendaciones ni siquiera miró las casas que entrega el gobierno. Entonces, ¿para quién hicieron estas recomendaciones? Para la Casa de Cartes. Del Ministerio de la Vivienda estás hablando. Claro, sí. ¿Entendés? O sea, estas recomendaciones es para Horacio Cartes, para su casa. Entonces, si Horacio se enferma, baño privado, habitación, claro, aislamiento, la habitación, sí. Abre la puerta, la ventana de la habitación, le respira el aire. ¿Entendés? Claro, sin problema. Pero esa no es nuestra realidad. Entonces, ayer estaba yo trabajando en esto justamente y me puse a llamar a distintos referentes del Ministerio de Salud. El doctor Juan Carlos Portillo, quiero decir yo que le agradezco porque le llamo como 4 veces por día. Sí. Y él sí me atiende todas las veces que le llamo. Mira, ahí están las viviendas del barrio San Francisco. Bueno, a ver, no, lo que... y yo le preguntaba al doctor cuáles son las medidas que se tienen que tomar de verdad en nuestros tipos de casas. Y él me decía, bueno, que son las indicaciones que se toman en cuenta siempre que se tienen pacientes con infecciones respiratorias. Eso es, la persona deberá tener mascarilla puesta, no deberá tocar a otras personas, miembros de la familia, los miembros de la familia se tienen que lavar las manos y se tiene que desinfectar el baño después que use el paciente con lavandina y con todo lo demás, como siempre se recomienda que se haga luego. Más apropiado para la realidad. Es más apropiado. Una cosita nomás, Mariana, perdón que te interrumpa, pero quiero aprovechar las imágenes. Este es el barrio modelo del Estado paraguayo, estimado mío, el barrio San Francisco. El barrio modelo del Estado paraguayo. El Estado paraguayo cuando dice, che, ¿ustedes cómo hacen? Acá, este es nuestro modelo. Bueno, yo le quiero decir a la gente del Ministerio de Salud que está haciendo las recomendaciones que tiene que entrar a este departamento a hacer su recomendación de cómo se le va a atender a un paciente de COVID-19 en este departamento. Y ahí sacar su listado, para que su listado no sea una estupidez. Y esto es lo mejor que hay. No te quiero yo contar cómo es el purete en los asentamientos. La chacarita, los bañados. Ahí es donde tenemos que ver qué vamos a hacer cuando haya contagiado. Señor, señora. Es que ya hay, solamente que hasta donde sabemos, estos 11 casos se dan entre personas que están en condiciones de cumplir el aislamiento. Exacto, ¿entendés? Entonces, yo, perdón, Mariana, es que yo me pongo frenético porque yo, espera un momento, usted, en 4 a 6 semanas llega el pico, o sea, están esperando el pico, no es que llega, y estamos haciendo recomendaciones para un país que no existe, ¿entendés? Para un país que no existe. Utópicos. O sea, es un país que está solamente en ¿entendés? ¿Quién es el arquitecto del Ministerio de Salud? O sea, ¿quién hizo esa recomendación? El Ministerio de Salud, por eso te digo, se hace normalmente a partir de protocolos que manejan los médicos a nivel internacional, a nivel mundial. En un país de primer mundo es capaz que los departamentos tengan 2 baños, pero en un país como el nuestro, considerado de tercer mundo, de subdesarrollado, no estamos en condiciones de cumplir estas normas en nuestras casas. Esa es la verdad pura, directa y que te puede llevar a que justamente por estos problemas que tenemos de país subdesarrollados, en el caso en que entre un caso esto pueda propalarse, no sé cómo te explico, a los familiares, a los vecinos y compañía, porque es todo un conglomerado de gente. Otro dato del censo de hogares que puede consultar la gente que está haciendo estas bobadas en el ministerio es simplemente el siguiente, ¿cuál es el porcentaje de habitaciones del Paraguay que son de una sola habitación? ¿Cuál es el caso de viviendas paraguayas que son de una sola habitación? Y yo le voy a decir a la gente del Ministerio de Salud que se van a llevar una sorpresa, porque estamos hablando del 80% de la población. 80%. Entonces,
¿cómo aislamos ahí a las personas? ¿Qué les decimos? Por eso te digo, o sea, y la recomendación es utilizar entonces mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, limpiar las mesas y los lugares que son de uso común, mantener a la persona aislada el tiempo que se pueda, pero a la vez esta persona tiene que poder salir a tomar aire con las debidas precauciones de vez en cuando, pero la habitación a la vez tiene que estar donde esté supuestamente aislada, por lo menos que la persona que tenga que dormir con una persona que tiene COVID-19 tenga en cuenta que ambas deberían utilizar mascarilla, no tienen que tocarse, no sé cómo harán con la sábana. Bueno, en algunos casos ni siquiera se utilizan sábanas, se usa una manta vieja cuando hace frío, porque esa es nuestra realidad. Pero es justamente otra razón más para tener en cuenta todas las demás medidas sanitarias. Es verdad. Y es una de las razones por las cuales el gobierno está tomando medidas tan drásticas. Porque no estamos en condiciones de frenar esto si de repente se da una propagación de manera masiva y que se salga de control, justamente. Y no, te escucho. no, que sobre estas medidas justamente que está tomando el gobierno, si les parece bien, podemos volver a la cuestión de la distribución de kits, que es otra situación que nos golpea fuertemente justamente porque somos un país subdesarrollado, y que es la cuestión de qué van a hacer los trabajadores informales, las personas que fueron despedidas de sus trabajos, las personas que viven del día a día en la calle y que ahora no están teniendo ingresos. Estos kits van a ser entregados por el gobierno nacional, les decía, y ojo, porque se van a distribuir a partir de listas que se van a confeccionar con gobernaciones, municipalidades, iglesias y otras instituciones de beneficencia. Hace 3 horas. ¿Cómo va a ser la lista? Hace 3 horas, hace 2 horas, mi querida Mariana y Ali, estoy pidiendo que nos pongan en contacto, por favor, con el ministro Joaquín Roa, por lo que estás contando. Y la cuestión es muy simple, Joaquín querido, y te vamos a seguir llamando hasta que nos atiendas, no sé. O si no nos querés atender a nosotros, no sé, atender al que quieras, pero explica, por favor, lo siguiente. ¿Por qué ustedes eligen trabajar con actores políticos que ya mostraron su predisposición a aprovecharse de situaciones como esta y de otras para beneficiar a prebendarios, en vez de trabajar con los organismos técnicos? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la Dirección General de Estadística y Censo y la Encuesta General de Hogares del Paraguay. Por ejemplo, la Secretaría de Estado de Tributación, por ejemplo, el IPS, hacer un cruzamiento de datos con instituciones públicas para determinar. Mariana Ladaga es una señora que es cuentapropista, trabaja sola, y etcétera. No, ellos van a entregar la confección de listas a unos tipos que ya comprobaron que son prebendarios, que ya comprobaron que no tienen moral, que ya comprobaron que son capaces de cualquier cosa. Entonces, estos 20.000 kits, estimados amigos, ya los perdimos. Esto no va a servir para la gente que está sufriendo el embate económico del COVID-19, porque el Estado, el gobierno, resolvió entregar esto a gobernadores, a intendentes, a ONG y a iglesias, como si fueran organismos técnicos. Espera un ratito. Pero qué payasada. Tengo que hacerte una pregunta así, en el marco de tu planteamiento, sí, ¿verdad? ¿Cómo haces para medir el trabajo informal con el planteamiento que haces? Porque Ali bien te va a decir que el trabajo informal es superior en cifras al formal inclusive. Una de las patas, Enrique, que son los trabajadores formales, sí hay forma de medir, ¿verdad? A través del IPS se va a hacer un listado de cuáles son las empresas que han suspendido temporalmente a los trabajadores o han despedido, eso ya se tiene, o sea, hay forma de medir. Pero la informalidad, ¿cómo la medís, verdad? Entonces, lo que se entiende es que con esta medida se busca ver en los sectores más vulnerables cuáles son los actores que están trabajando con esta población. Porque no hay un registro, en la informalidad no hay un registro. Yo lo que creo es que estadístico y científico. Para mí es muy simple. Perdón, Ali, pero yo creo que yo lo que creo es que acá tenemos que dejar aparte al mundo político, fuera.
No por nada, ahora. Entonces yo digo... No por nada, porque no confiamos en el mundo político. No confiamos en el mundo político, porque se pasaron los últimos 30 años entregando los 2.000 millones de dólares anuales que necesitamos para hospitales a sus prebendarios. Entonces ahora quieren hacer otra vez ellos, no, negativo. Entonces Ali plantea una cuestión muy, entonces yo les digo, está bien, Enrique Raspeña es un cuentapropista y se quedó, ¿qué hace Enrique Raspeña? Y es el cuentapropista que se pone los domingos en la cancha, frente a la cancha Olimpia a vender remera. Sí, para medio refrescante. Un caso, por ejemplo, que comentaron pobladores del Bañado. ¿Verdad? Son gente que viven del reciclaje y como ahora hay la restricción horaria, ellos no pueden salir a hacer el reciclaje de botellas, de cartones. Entonces son pobladores que ya están siendo sensiblemente afectados, que no pueden llevar el pan, digamos, diario a sus hogares. ¿Y cómo medir en ese caso, verdad? Y bueno, hay organismos que trabajan socialmente Es la Dirección General de Estadística y Censo y la Dirección de la Encuesta de Hogares, que tiene todos esos datos. Nosotros conocemos los porcentajes de informalidad de la economía paraguaya porque este instituto realizó estos tienen datos fríos, pero no tienen nombre y apellido de las personas afectadas. ¿Cuándo tuvimos el último censo? El último censo fue en el año 1840, porque el año 2012, estimados amigos, los políticos del Partido Liberal Radical Auténtico se robaron la plata del censo. Entonces tampoco nos sirve el censo. El censo no sirve. ¿Y entonces cómo hacemos? No, espera, porque esta oficina trabaja con el desarrollo del censo, o sea, tiene la estimación y se hace la encuesta de hogares, que es una encuesta que se hace. Es decir, vos tenés en esta oficina información objetiva sobre las cosas. Ahora, claro, pero si no está actualizada. Sí, yo nomás lo que digo es, vos podés hacer el relevamiento desde las instituciones públicas. ¿Por qué tenés que traer departamentos, municipios, ONG, iglesias? ¿Por qué? Porque le vas a repartir a tus amigos. Lo siento, Joaquín Roa, yo creo eso. Desmentime, déjame hablando pavadas, pero desmentime. Lo concreto, Enrique, es que no hay esos datos científicos estadísticos actualizados, porque no tenemos censo, el último que se hizo no salió, los datos de encuesta permanente de hogares es una muestra, no es algo, no tiene, sí, tiene algo. Permitime nomás una cosita, ahora que se me está ocurriendo nomás. Por eso, estimados amigos, cuando este servidor dice, este político se tiene que ir preso, y me dicen, pero qué exagerado. Bueno, ahora, para que ustedes vean qué importante era tener el censo, ¿se acuerdan cuando yo les dije que los autores del censo de 2012 tenían que ir todos a la cárcel? Están disfrutando de la plata que robaron. Ellos están felices con casas con baño privado de la plata que robaron. Pero yo les pedí que se vayan a la cárcel. Pero cuando yo dije, no, vos sos un loco, vos estás exagerando, tenían que estar en la cárcel. Pero tienen 12 millones de dólares que se robaron, estimados amigos. Son unos delincuentes, ¿entendés? Metieron 9.000 prebendarios del Partido Liberal Radical Auténtico. Ladrones. Los 9.000 son unos ladrones. Y no hicieron el censo. Es que ciertamente estamos sufriendo las consecuencias de todos los hechos de corrupción que nos dejaron sin hospitales en condiciones, sin calles en condiciones, sin trabajos en condiciones, sin censo en condiciones, digamos, todo eso es lo que estamos sufriendo ahora. Por eso, y repito algo que ya dije días atrás, ¿verdad? Por eso no aplaudo las medidas y no digo, wow, qué bueno que es el gobierno, porque son medidas que se están tomando porque no estamos en condiciones de enfrentar esto, porque el dinero público no se ha bien utilizado todos estos años. Y esta es la consecuencia. Y yo lo único que estoy pidiendo acá, y después nomás la pausa, porque Ali va a tener que tomar el micrófono. Espera, yo te quiero hacer una pregunta. Esta distribución de alimentos, se dijo hoy en conferencia de prensa, es para paseros, mesiteros, vendedores de yuyo, actores, músicos, lomiteros, vendedores informales, entre otras personas. ¿Cómo vas a medir la cuestión de los paseros, por ejemplo? Porque en las encuestas de hogares yo estoy segura que el pasero no te dice paso mercadería de contrabando, por ejemplo. Por ejemplo.
¿verdad? Y esa persona con las fronteras cerradas hoy no tiene cómo pasar su mercadería. O uno puede decir soy contrabandista. No puede decir soy contrabandista. Tu actividad, Ali, yo soy contrabandista. Yo traigo aceite de Argentina. Te voy a decir, traigo pererecas, traigo gallinas vivas de Foz de Iguazú. No te voy a decir. Tenemos que irnos a la pausa, Mariana. Yo sé que no te gusta, pero hay que hacer. Venimos a seguir.